Bienvenidas y bienvenidos a Conocimientos de Montañas, un podcast del Laboratorio Natural Andes del Sur de Chile. Aquí conversamos sobre la ciencia, las comunidades y los saberes que habitan las montañas del sur. Desde la academia, las políticas públicas y los territorios, abrimos espacio a distintas voces que piensan, sienten y trabajan con y desde la montaña. Acompáñanos en este recorrido entre cumbres, bosques y conocimientos compartidos. Hola a todas y a todos, estamos otra vez en el podcast Conocimientos de Montaña, este espacio de conversación donde ponemos en diálogo los conocimientos y saberes de los Andes del Sur a través de científicos, científicas y otros conocedores del territorio de montaña, particularmente de la cordillera de los Andes de la macrozona sur. Ahora estamos con Marius Scheffer. Hola Marius, ¿qué tal? Hola, buen día, Pato. Acuérdate de estar ahí bien cerquita del micrófono para que después se escuche. Marius, voy a hacer una pequeña presentación, ¿cierto?, de tu formación. Vamos a conversar hoy día sobre glaciares. Y bueno, la idea básicamente es explorar el rol de los glaciares y la criósfera andina. Vamos a tratar de desentrañar estos conceptos para quienes no lo conocen en el contexto, ¿cierto?, del cambio climático y por supuesto desde tu experiencia. Marius Scheffer es doctor físico de formación de la Universidad de Friburgo, Alemania, y doctor en ciencias por la ETH, que estuve buscando ahí en la Escuela Politécnica Federal de Zurich. Exactamente. Desde hace más de 15 años investiga los glaciares de los Andes del Sur, tanto en los Andes secos como en los húmedos, y actualmente se desempeña como académico en el Instituto de Ciencias de la Tierra. No, Ciencias Física Físicas y Matemáticas de la Universidad Austral. No, existe ese instituto, donde Por lidera supuesto. estudios de interacción, clima glaciar, dinámica glaciar, hidrología, calving, que es como la pérdida de masa, el desprendimiento, ¿cierto?, de los glaciares, Claro, en de sus témpano, frentes. y los peligros asociados a los glaciares. Es representante nacional ante el Servicio de Monitoreo Mundial de Glaciares. Y además editor científico de la revista de glaciología. Ambos ahí, revista que nos traes para compartir. Bueno, Mario, gracias por venir a conversar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Soy gran fan del formato podcast, entonces está bueno estar una vez en el otro lado de la producción, digamos. Excelente. Mario, ¿cuánto tiempo llevas viviendo en Valdivia, en el sur? Yo llegué en el año 2010, fin del 2010. Desde ese tiempo estoy aquí trabajando con los glaciares de la zona. ¿Llegaste directamente a la Universidad Austral? Llegué al Centro de Estudios Científicos. El contacto inicial era con Gino Casasa. Entonces mi doctorado era sobre avalanchas de nieve y fue el contacto inicial que hice aquí con Valdivia, con Gino Casasa, pero después él me puso un proyecto de glaciares, entonces así empecé con el estudio de los glaciares. ¿Y el doctorado de avalancha de nieve fue en Suiza? En Suiza, Ya. exactamente. Estuve ahí en el Instituto Federal de Estudios de Avalancha y Nieve y, claro, viviendo ahí por 4 años en la montaña también, en un lugar donde había cubierta nival 4 o 5 meses al año, entonces muy, muy cercano a la montaña. Los Alpes suizos. En los Alpes, Ajá. exactamente. Ok. Entonces llegaste al SEC y luego a la Universidad Austral. Claro, en el 2012 me cambié a la Universidad Austral, aquí en el Instituto de Ciencias Físicas y Matemáticas. Ajá. ¿Y qué te llevó a investigar los glaciares? ¿Cómo es que te interesaste por ellos? Claro, como ya expliqué, fue un poco por las vueltas de la vida, pero digamos es un interés personal, ¿no? Interés personal de montañista, de estudiar las montañas y así conectar un poco lo que te apasiona y lo que trabajas y también viendo como físico, viendo que puede hacer aportes, descubriendo los procesos, ¿no? Cuantificando cosas y también lo importante de alguien que trabaja con modelos también es hacer proyecciones, ¿no? Proyecciones para el futuro. Uh-huh. Marius, para quienes no conocen de glaciares, sería bueno partir por estas primeras definiciones, ¿no? Decíamos que íbamos a hablar de los glaciares y de la criósfera andina. ¿Cuál es el rol que tienen los glaciares en el mundo y en Chile en particular? Claro, tienen
Diferentes roles, claramente, no son obviamente formadores del paisaje, no son acá en el sur están muy conectados con el turismo, ¿no? Si vemos la Patagonia, Glaciar Grey, Glaciar Perito Moreno en Argentina, obviamente tienen un valor paisajístico muy importante, ¿no? Si está, no sé, está en el himno nacional de Chile la cordillera Nevada, ¿no? Claro. Y la nieve perdura solamente sobre los glaciares todo el año, ¿no? Todo el resto de la nieve, por definición, se va. Pero el gran tema de los glaciares en Chile, yo creo, es que son reservorios de aguas naturales, ¿no? Entonces ahí es claro, un uso muy práctico de los glaciares, digamos, es la entrega de agua dulce en el momento donde más lo necesitamos, y eso es en verano y otoño, ¿no? Y especialmente en años secos pueden hacer un aporte muy importante. Y estos reservorios de agua dulce, según tu experiencia en el contexto latinoamericano y luego el chileno, ¿cuál es su estatus? ¿En qué nivel están? ¿Están más deteriorados que los Alpes? ¿Cuál es el nivel que tienen los glaciares en Chile en términos de su sustentabilidad, en fin, del estado en el que se encuentran? Claro, los glaciares están disminuyendo en casi todo el planeta. Entonces, acá Chile y los Andes no es la excepción. Tenemos glaciares muy distintos en el sur de Chile, ¿no? Donde tenemos un clima ultra húmedo y tenemos en el norte un clima muy seco que es muy llamativo también en los dos ambientes tener glaciares, ¿no? Y por eso los glaciares también son muy distintos. Los glaciares en el sur son muy dinámicos, se mueven harto, entonces ahí a lo mejor el patrón es más heterogéneo. Puede tener algunos glaciares aún que están avanzando en este momento al lado de glaciares que están retrocediendo catastróficamente. Entonces ahí hay un tema de la dinámica de los glaciares también. Pero acá en esta zona y de aquí para el norte la tendencia es bastante clara, es en disminución, pérdida de área glaciar y también de volumen, ¿no? Entonces ahí el escenario no es muy favorable para el futuro. ¿Y cómo si pudiésemos explicar este asunto, el concepto de la criósfera andina? ¿Qué implica? ¿Qué contiene? ¿Cómo explicar la definición? Claro, entonces el glaciar forma parte de la criósfera, ¿no? Entonces un glaciar tiene no todo el hielo presente en la superficie terrestre es un glaciar. Tiene que tener alguna espectrodinámica, ¿no? Tengo una zona de acumulación donde la nieve se acumula, tiene una zona de ablación donde nuevamente encuentro más hielo y hay un movimiento entre ambos, ¿no? Por gravedad, igual que un río. Eso es más o menos la definición de un glaciar a grandes rasgos. Ahora la criósfera es todo el agua en su estado congelado. O sea, si un lago se congela, la capa de hielo del lago forma parte de la criósfera. Ya la nieve también que cae, después se va, forma parte de la criósfera. Entonces, el glaciar es un sistema así cerrado, con algunas definiciones, tiene la parte dinámica. La criósfera es todo el hielo presente en la superficie terrestre. Perfecto. Y decías ahí que tienen los glaciares una estructura o algo parecido como aspectos físicos fundamentales. Tienen un desplazamiento, tienen un movimiento. ¿Podrías explicarnos así en síntesis cómo es ese comportamiento? ¿Cómo se comportan físicamente los glaciares, ya que ese comportamiento se está transformando? ¿Cómo? Me imagino que eso es lo que ustedes están midiendo normalmente, ese comportamiento físico, pero primero explicarnos cómo exactamente es que se mueven esas masas. Entonces, nuevamente, claro, en el concepto glaciar existe algo como una zona de acumulación. Entonces, en esas zonas de glaciar, la precipitación nival es más alto que el derretimiento. Entonces, eso hace que la nieve perdura el año y después después de un año, se llama neviza, es un
por definición. Después esa nieve se compacta y se transforma en hielo, ¿no? Entonces eso es obviamente vital para la existencia de un glaciar, porque por otro lado tengo la zona de ablación, donde tengo más derretimiento, ¿no? Entonces, así, teóricamente un glaciar podría estar en equilibrio porque tiene una zona donde se alimenta, la zona de acumulación, y una zona donde se desgasta, la zona de ablación. Y entre medio hay una línea que puede ser más teórica, donde en rigor eso es lo que llamamos la línea de equilibrio, donde lo que llamamos el balance de masa es cero. Que es como en términos de la estructura del glaciar, una zona media. Claro, es la zona media del glaciar que divide las dos zonas. Perfecto. Esto es en el fondo un aspecto físico fundamental, y luego el intercambio que se provoca entre ese glaciar y la energía atmosférica, digamos, también tiene su propia dinámica. ¿Cuál es la relación que existe entre el glaciar y la atmósfera, digamos? Claro. Ese intercambio es muy importante para la existencia del glaciar, ¿no? Por un lado, la nieve cae desde la atmósfera, ¿no? Entonces, así le da alimento al glaciar, pero por otro lado, el derretimiento en la superficie del glaciar está determinado por el intercambio de energía, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las fuentes de energía para el derretimiento? Por ejemplo, la radiación solar, ¿ya? Ahora, es interesante que ahí, por ejemplo, es muy diferente si tengo nieve o si tengo hielo. La nieve puede reflejar hasta el 90% de esa energía y lo refleja de vuelta, entonces no lo consume, no lo absorbe. Mientras el hielo solamente el 30% lo refleja, o sea, el 70% de esa energía se absorbe y se usa para derretimiento. Entonces, por eso es tan importante para nosotros saber cómo está la superficie del glaciar, nieve, hielo, y también otros factores climáticos que obviamente tienen un rol importante para ese balance de energía. Perfecto. ¿Y qué mecanismos utilizan para poder hacer el análisis físico, climático de estos glaciares y de su relación con el clima, digamos? Cuando van a terreno a hacer sus mediciones, ¿cuáles son los instrumentos que utilizan? Ya, entonces nosotros estamos actualmente realizando un monitoreo para el Ministerio de Obras Públicas en el glaciar Mocho, ¿no? Entonces, ese monitoreo involucra diferentes estudios, pero el estudio más importante es en rigor el del balance de masa. Entonces, el balance de masa es justamente llevar registro de cuánto se pierde en un año y cuánto gana. Y eso lo hacemos en diferentes lugares del glaciar. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, hay diferentes métodos, pero usamos el método clásico que se llama el método glaciológico. Entonces, eso significa instalar unas balizas, que son unos puntos de control en el glaciar, que se perfora el hielo y se instala la baliza dentro, y después se ve cómo va asumiendo con el tiempo, ¿no? Entonces ahí vemos cómo se está derritiendo el hielo o la nieve. Y eso me decías que lo organizan, es un estudio que desarrollan para la DGA, la Dirección General de Aguas, que pertenece al Ministerio de Obras Públicas. ¿Me podrías contar en el fondo un poquito de ese proyecto? ¿Qué plazos tiene? ¿Qué objetivos tiene? En fin. Ya, entonces, claro, el monitoreo que estamos haciendo en rigor tiene que ver con la implementación de la Estrategia Nacional de Glaciares, que se desarrolló en el año 2008-2009, y junto con la creación de la unidad de glaciología en la Dirección General de Agua, que lamentablemente después se disolvió. Pero digamos, ese monitoreo que estamos haciendo nosotros fue impulsado por esa unidad. Entonces, claro, en rigor es hacerse cargo un poco de investigar o saber el estado absoluto de los glaciares de Chile, ¿no? Y entonces, en el marco de este programa, se estudian diferentes glaciares a lo largo de Chile,
Y nosotros somos, claro, los que estudiamos la zona sur de Chile. Y entonces el producto más importante que entregamos en ese monitoreo es el balance de masa. Usamos otras metodologías aparte del método glaciológico. Usamos también un método que se llama el método geodésico, que existe en comparar modelos de elevación y contrarrestar entonces con esto cuánto es el cambio de elevación, y eso lo tratamos de convertir en balance de masa también. Cuando dicen nosotros, ¿está hablando de un equipo de trabajo con distintas disciplinas o son todos glaciólogos? Cuéntanos un poquito de ese equipo. Claro, entonces, claro, la glaciología es una disciplina multidisciplinaria, ¿no? No existe en rigor un pregrado en glaciología en casi ninguna parte del mundo, es más una especialización, ¿no? Entonces, la gente que trabaja en glaciología tiene diferentes formaciones. En mi caso viene de la física. Tengo en mi equipo ingenieros, tengo en geodesta también. Entonces es multidisciplinario y necesitamos usar diferentes técnicas. Además del Mocho, ¿hay otro volcán que estén monitoreando o hayan monitoreado en el último tiempo? En la zona sur del país, digamos. Claro, mi trabajo es muy enfocado, digamos, en el Mocho como un pequeño laboratorio, pero también mi trabajo pasa mucho en Patagonia, en los campos de hielo, ¿no? Entonces ahí la gran mayoría de mis proyectos tengo en campos de hielo, tengo colaboraciones con investigadores japoneses que me ayudan mucho a moverme también allá, porque claramente no es tan fácil, tiene costos involucrados. Y en rigor, claro, me considero como un glaciólogo más de la zona sur austral del país, donde más he trabajado, donde más he ido a terreno, pero también es importante para mí esa visión Andes, ¿no? De los glaciares de los Andes, cómo cambian las diferentes zonas, la zona sur austral, la zona de los Andes secos, y después los Andes tropicales más al norte, ¿no? Dijiste dos cosas sobre el comportamiento de los glaciares de esta zona del país, ¿no? Como que podrían naturalmente estar en una constante disminución, retroceso, digamos, de su volumen. Y por otra parte decías también, entre glaciares hay distintos comportamientos. Pueden haber unos que están retrocediendo, unos que están avanzando. Trata de explicarnos un poquito eso, por qué ocurre, cómo ocurre y cuáles son las distinciones entre los glaciares. Ya, entonces, claro, eso es lo que pasa un poco más al sur de acá, ¿no? En los campos de hielo, entonces son glaciares mucho más grandes, y también son glaciares que son, en rigor, cuencas independientes a veces un poco, ¿no? Entonces, ¿qué determina si un glaciar está avanzando o retrocediendo? El primer impacto siempre debe ser ese concepto del balance de masa que te explicaba. Entonces, si en lugar tengo más acumulación, entonces nuevamente el glaciar también va a poder avanzar, y si disminuye la acumulación o aumenta el tendimiento, el glaciar va a retroceder, ¿no? Entonces puedo tener, puedo tener en el lado oeste, por ejemplo, de Campo de los Sur, glaciares que ahora reciben más precipitación que antes, entonces por eso pueden avanzar, pero los glaciares en el lado este reciben menos precipitación y derriten más, ¿no? Entonces ahí hay temas microclimáticos súper interesantes y de los cuales tampoco tenemos tantos conocimientos, porque es muy difícil mantener estaciones metodológicas sobre campo y hielo, que es algo que se ha intentado, pero es difícil mantener esas estaciones. Veíamos hace unos meses atrás lo que ocurrió en Suiza con este desprendimiento de un glaciar que deja como tapado un pueblo. Lo enterró, lo hace un poco desaparecer, pero todo esto con mucha planificación, se sabía exactamente cuándo iba a ocurrir,
de nuevo con el estatus de las cosas, ¿cómo está la situación chilena en términos del conocimiento de glaciares? Tú decías, tenemos glaciares que están monitoreados, hay cierta data, pero también me decías que ha desaparecido la unidad de glaciología dentro del Ministerio de Obras Públicas. Entonces, ¿cómo está la situación? Sabemos que hay una política nacional de glaciares que quedó ahí media muerta hace unos años atrás. ¿Cuál es tu análisis sobre la condición, no solo el estado de salud, sino más bien la gestión de información y la política en torno a este tema? Claro. Ahí también tengo visiones un poco contrarios. Digamos, yo como persona normalmente tiendo a ser optimista, ¿no? Y nuestro contrato con la TGA sigue, a pesar que desapareció la unidad de glaciología. Entonces, en ese sentido hay cosas buenas. También desde hace varios años empezamos a formar una sociedad científica de la criosfera, la SOCHICRI, ¿no? Lo iniciamos en 2018 aquí en Valdivia, como un grupo más informal. Ahora es una sociedad formalizada. Tenemos ahora, yo creo, nuestro 7º encuentro en Coyhaique este año. Entonces hay cierta formalidad. También se hablaba de un convenio a lo mejor entre SOCHICRI y la TGA en algún momento, pero claro, son procesos que cuestan un poco, siento yo, pero por eso es importante mantener el diálogo siempre y lo bueno es que la gente que trabaja en glaciares en Chile más o menos se conoce, entonces hay diálogo, hay reuniones, va la gente de la DGA, por ejemplo, a esas reuniones científicas. Entonces, sí hay diálogo, digamos, pero a mí me gustaría tenerlo, claro, un poco más formalizado a lo mejor. Tú decías, no existe la disciplina de la glaciología, es más bien una especialización. Y entonces, en torno a esta pregunta que te hacía sobre el estatus del conocimiento sobre glaciares en Chile, ya que tenemos la cordillera de los Andes y estos glaciares son un atributo importante, ¿qué disciplinas están estudiando los glaciares? ¿Faltan especialistas? ¿Se están sumando nuevos? ¿Cómo está esa situación como profesional, digamos? Ya, yo creo que ha habido un gran cambio en ese tiempo que yo llevo en Chile, porque cuando llegué a Chile en el 2010, claro, había muy pocas instituciones estudiando glaciares, ¿no? Y en ese tiempo el Centro de Estudios Científicos era, yo creo, de los líderes en glaciología en Chile, y había unos 2-3 grupos más. Ahora, si hacemos esas reuniones de la Sociedad Chilena de la Criosfera, llegan 150 personas, llegan muchos estudiantes. Entonces hay un gran cambio. Aquí mismo, internamente, el Magíster de Recursos Hídricos, la glaciología es ahora una de las líneas de investigación del Magíster, que también es un cambio. Tenemos ahora el doctorado de Ciencias del Sistema Tierra, donde también tenemos la glaciología como disciplina. Entonces yo creo que hay avances, pero claro, todavía se pueden mejorar cosas, pero en general yo creo que vamos a un buen camino con el estudio de la criosfera en Chile. Perfecto. La idea inicial, digamos, de esta conversación está posicionada como en el entendimiento de la criosfera andina y algo sugeriste sobre los modelos y las proyecciones climáticas y glaciológicas, como diciendo que los glaciares van en retroceso, pero los modelos y las proyecciones, ¿qué información están entregando un poco más específica, además de esto que todos sabemos que los glaciares se están derritiendo y que nos ponen en una alerta como mundial, ¿no? Y en Venezuela hace poco el último glaciar desapareció. Entonces, ¿cuál es la situación del estado de salud de los glaciares en Chile a propósito de esos modelos y de esas proyecciones? ¿Qué se espera para este siglo y para el que viene? Ya. Claro, y ahí es importante saber o entender que los datos de entrada de nuestros modelos glaciológicos son los datos climatológicos, ¿no? Entonces, no sabemos el clima del futuro, pero podemos hacer proyecciones considerando ciertos escenarios, ¿no? Entonces, y esos escenarios son usados mundialmente, entonces
es un buen ejercicio, un poco así como humanidad tomamos esas decisiones, el clima va a ser esto, y ahí como glaciólogos podemos decir ya, entonces con los glaciares pasaría esto, ¿no? Y así es importante, yo creo, comunicar a los tomadores de decisión que nosotros está en nuestras manos, en rigor, ¿no? No estamos entregados así, vamos a decir, esto va a pasar, sí o sí. Y es importante poder distinguir los diferentes escenarios. Ahora, en los escenarios que le llamamos un poco seguir usando combustibles fósiles, como siempre, en muchas cordilleras del planeta vamos a casi no tener glaciares hasta fin de ciclo. Eso también es algo, es un consenso bastante establecido. Y esto en los Andes aplica más para los Andes secos, o sea, la zona central de Chile, los Andes tropicales, y la Patagonia es un poco diferente porque la cantidad, la pura cantidad de glaciar es tan grande que no se puede derretir tan rápido, No, claro. ¿ya? Pero sí, las tendencias en estos escenarios que se llama un poco el business as usual, ¿no? No cambiar nada, no hay glaciares fin de ciclo. Wow. Consistente. Y cuando se plantea eso a escala local, digamos, con el Mochichigüenco, que es el que están investigando, ¿cuál es el diálogo que se tiene con la institucionalidad o incluso el diálogo que se tiene dentro de la propia ciencia para no caer en depresiones ambientales, digamos, como ¿qué es lo que se está conversando realmente? Porque una estrategia es mundial, los fósiles, lo que decías tú, como el uso de combustibles que no estén dañando el planeta, pero luego, ¿qué se hace a escala local? ¿Cuáles son las medidas que podría tomar Claro, el Estado? Claro, es un gran tema. En rigor, yo digo, la protección de glaciares no se puede atacar como un país, ¿no? No, claro. Hay que hacerlo con tratados internacionales y en los cuales todos los países tienen que participar, o la gran cantidad posible. Entonces, para mí lo que es importante para países como Chile, que a lo mejor tendemos un poco a pensar que nosotros somos un país tan chico, no tenemos una industria tan desarrollada y podemos decir ya, los otros tienen que cambiar. Pero ahí es importante saber, por ejemplo, que la huella de CO2 de un ciudadano chileno es más o menos la promedio del planeta. Entonces, si queremos que el planeta baje, entonces nosotros igual tenemos que bajar. ¿Ya? Eso por un lado. Y por el otro lado, que en países como Chile, donde la población en rigor es poca, ¿no? Y tenemos mucho espacio, tenemos muchas maneras de generar energía de manera sustentable, a lo mejor es mucho más fácil, ¿no? Entonces, llegar a emisiones netos cero en Chile es mucho más fácil que en países como Holanda, por ejemplo, donde hay mucha gente, muy poco espacio, ¿no? Entonces, simbólicamente yo creo que es muy importante que como país latinoamericano vamos a ese camino y que seamos en rigor un ejemplo a seguir. Claro, perfecto. Bueno, mencionaste hace un ratito los otros glaciares más a la Patagonia que has recorrido y has investigado. Anoté aquí Jorge Montt, O'Higgins, Viedma, Uppsala, Grey. ¿Qué pasa con esos glaciares? ¿Qué observación hay en cuanto a su retroceso? Claro, entonces esos son todos glaciares de Campo Hielo Sur, ¿no? Y entonces ahí pasa muy sistemáticamente que todos los glaciares del este, que son glaciares muchas veces que terminan en lagos, están retrocediendo fuertemente. Y por el otro lado, claro, en el oeste el glaciar que yo he visitado es el glaciar Pionce, es que es el glaciar más grande de los Andes. Ese glaciar está avanzando, ¿no? Entonces es un poco un contraejemplo que, claro, un ejemplo súper interesante para nosotros este estudio, ¿no? Porque
que el planeta se caliente y las glaciares se disminuyen, me puede decir casi todo el mundo, ¿no? Pero si quiero en verdad entender todos los procesos que pasan sobre un glaciar, también tengo que mirar esos glaciares un poco anómalos. O también en la prensa una vez se hablaba de los glaciares porfiados. Y este es uno de esos. Es donde los glaciares porfiados. Ajá. Sí. ¿Y qué hace la diferencia? ¿Cómo se explica? ¿Es por lo que decías tú, la condición de sitio, la exposición que tiene, la ubicación? Sí, yo creo que digamos, no tenemos la respuesta definitiva claramente, pero yo creo que es una combinación de diferentes cosas. Estoy seguro que en el sector hubo un aumento de la precipitación, que no fue ahora o más en el pasado, porque también tengo cierto tiempo de reacción claro, que tiene el glaciar. Después son cosas geométricas, un poco como el glaciar pudo avanzar. Tengo un fiordo muy somero, entonces eso significa que tengo pocas pérdidas de calving y así se están sumando diferentes factores. Hay una lengua que sale de este mismo plató, el plató Caupolicán, que es el glaciar Trinidad, que es un glaciar que no existía a mitad del siglo pasado, que es una lengua glaciar que se está formando. Entonces, claramente es un lugar súper especial, pero súper interesante para nosotros como glaciólogos, ¿no? Porque también ese glaciar ahora se mueve sobre una superficie que yo conozco. Yo sé que había ahí antes, entonces puedo estudiar la dinámica y se pone a hacer cosas muy entretenidas. Me imagino que todo el estudio de glaciares, además de la lógica de estar en terreno, tiene mucho que ver con este trabajo tecnológico de gabinete y de plataforma y de imágenes satelitales. Ustedes trabajan también con climatólogos, me imagino, por supuesto. No sé, los datos que provee el CR2 son suficientes, necesarios, tienen que acudir a otras fuentes de información, tienen que pagar por esa otra información. ¿Cómo es un poco el manejo de gestión de datos para el desarrollo de investigación científica? Claro, entonces están ahí los sensores remotos, como dicen las imágenes satelitales, que hay acceso a mucha información gratis, ¿no? Si siquiera ahora un estudio muy, muy detallado, a lo mejor tengo que comprar una imagen con alta resolución, pero normalmente con lo que se provee gratis es suficiente. Uh-huh. El tema de los datos climatológicos, claro, son bases de datos internacionales que se pueden acceder libremente. Lo que hace el CR2, por ejemplo, ellos hacen a veces escalamiento más a grillas más finas, ¿no? Yeah. Entonces eso para nosotros es súper importante y hay un diálogo constante con ellos también de la validación de esos productos, uh-huh, ¿no? Entonces también en zonas más remotas, en zonas montañosas, obviamente la calidad de esos productos puede ser menor, entonces es importante el diálogo y también para ellos es una manera de validar sus productos, ¿no? Uh-huh. Como estos productos funcionan en la modelación glaciológica. ¿Puedo reproducir los glaciares reales o tengo que hacer un ajuste muchas uh-huh, veces de los datos para que me calce, ¿no? Uh-huh, así. Uh-huh. Perfecto. Marius, ya metiéndonos en la última parte de la conversación, bueno, tú sabes y eres parte del trabajo que hacemos desde Andes del Sur. Lo que busca es finalmente visibilizar temas como relevantes en la gestión sostenible de los territorios de montaña, y en esa perspectiva nos hemos dado cuenta que históricamente la montaña, bueno, le hemos dado un poco la espalda, no hay mucho conocimiento, no se conoce tanto la montaña, la cordillera de los Andes, como cuántas montañas hay dentro de la montaña, ¿no? Es un territorio bien complejo, bien diverso. Entonces me gustaría tener tu opinión y quizás algún mensaje de qué te gustaría que las personas supieran o valoraran más sobre los glaciares. ¿Cómo es el nivel de conciencia que tiene la sociedad chilena sobre eso? Te preguntaba en varias oportunidades sobre el estatus del conocimiento y la gestión de datos. Bueno, ¿cuál es el nivel que tiene la sociedad chilena de su propia montaña y de sus propios glaciares? ¿Es relevante? ¿Estamos lejos? ¿Estamos súper lentos? ¿No conocemos nada? Ya sé que eres optimista, pero ¿cuál es tu estado, tu diagnóstico en esta materia? Ya, sí, es especial esa relación del chileno así con la cordillera. Yo creo es como un poco un telar de fondo un poco para mucha gente, ¿no? Que la cordillera siempre está ahí,
en Santiago muy, muy prominente, ¿no? Siempre está la montaña nevada, es un telado de fondo bonito, pero mucha gente nunca ha ido a la nieve, ¿no? No conoce la nieve, no conoce la montaña. Y eso es muy, muy diferente como en los Alpes, donde la gente en rigor convive la montaña y vive en la montaña, ¿no? Transita, hay mucho tránsito por los Alpes, ¿no? Entonces ahí hay más conocimiento. Ahora, claro, es el primer paso para poder conservar, es conocer, ¿no? Entonces, obviamente sería bonito que el acceso a la montaña sería más fácil, ¿no? Acá siempre, si quiero ir a la montaña, es difícil, no sé, muchas veces necesito a lo mejor un vehículo 4x4, o necesito un vehículo. Por ejemplo, en Suiza yo vivía 4 años y iba a la montaña, pero no usaba el auto, todo en transporte público. Entonces, obviamente sería bonito que en ese sentido la montaña sería más accesible para todo el mundo, ¿no? Y claro, y esa conciencia de la importancia de los glaciares como recurso hídrico, yo creo que de alguna manera lo hay, un poco esa mirada de la cordillera nevada nos hace un poco tranquilos, ¿no? Y cuando pasa algo o cuando ya los montañas se ven más pelados así en otoño, igual como que siente que la gente lo nota, ¿no? Sí. Como inconscientemente a lo mejor te causa algo. Nada, yo creo que para mí es importante un poco saber esto, que si quiero que el mundo cambie o si quiero que el cambio climático no siga desarrollándose fuertemente, yo igual tengo que cambiar, ¿no? Entonces, ¿por dónde tengo que cambiar? Ahí son decisiones súper personales, ¿no? Pero al menos mejor saber cuál es mi impacto, cuáles son mis posibilidades de reducir mi huella de CO2. Son pasos interesantes. Claro. Nada, igual hay a lo mejor gran parte de la población que no puede hacer nada, ¿no? El otro día, por ejemplo, tuve visita en el colegio de Cochamó y les hablé de la huella de CO2 y todo, y probablemente todos que estaban en la sala tenían una huella de CO2 casi cero, ¿no? Porque iban caminando al colegio y no se movían mucho de ahí, probablemente. Claro. Ya, pero a lo mejor el ciudadano común igual puede hacer una diferencia con su alimentación, con la manera que se traslada. La manera como llegan los niños al colegio, que es una cosa que a mí me choca mucho, ¿no? Esos grandes tacos que vemos todos los días para llevar a nuestros niños de manera más protegida al colegio. Yo creo que no es el camino correcto, ¿no? Perfecto. Y bueno, lo último, algo que quieras como recomendarnos, a propósito de esta misma conversación sobre cómo sensibilizarnos en torno a los conocimientos sobre glaciares, a sus fenómenos, a sus dinámicas. Hace un tiempo atrás estuvimos revisando estas plataformas de arte y glaciares, que hubo algunas intervenciones hace unos años atrás en Santiago, proyectos, otras partes del mundo, tú me mostraste otras referencias. Algo que te gustaría dejar así como un mensaje del estilo, alguna publicación o algún video interesante, lo último que viste en Asuntos Glaciares que te pareció muy importante que a nuestros auditores les gustaría escucharte, como para saber si lo buscan y lo ven. Vale. Bueno, nosotros tenemos una página web que se llama www.glaciowatch.cl. Yeah. Ahora a lo mejor ya no tanta gente usa la internet tradicional. También estamos en Instagram, también con GlaciWatch. Entonces yo creo que ahí se puede se puede encontrar información. En nuestra página tenemos una subpágina de publicaciones, y eso no solamente son publicaciones científicas, también son tesis de estudiantes, ¿no? Que a lo mejor puede tener un lenguaje un poco más agradable, nuevamente en español. También hay algunos trabajos, claro, de divulgación que se hizo
en este año que iba a llegar la conferencia internacional de clima de la COP a Chile, ¿no? La COP20. Ahí hay un documento que se llama el ABC de la criosfera con muchas preguntas y respuestas que pueden ser interesantes para informarse. Y nada, lo otro es, claro, como apreciar el sistema natural con el que podemos convivir acá en Chile, que en verdad es muy espectacular y ahora la naturaleza, ¿no? Ahora viene ya la primavera, viene mejor clima, entonces disfrutar eso. Bien, fantástico. Muchas gracias, Marius. Gracias por haber venido a esta conversación. Nosotros, Marius Scheffer, glaciólogo, Universidad Austral, parte de la red de investigadores del Laboratorio Natural. Próximo podcast estaremos con otras interesantes conversaciones.